eres misericordioso, Señor, porque tú eres compasivo, Señor, para con nosotros, porque tú eres fiel, Padre bueno y santo, porque tú eres santo, Señor, porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Rey del universo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque no es de quien quiera el que corra, Señor, sino tú que tienes misericordia y nos has traído a este lugar, Señor, precisamente, Señor, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo, Señor, a través de la carta a los romanos, Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre bueno y eterno, tú eres nuestro culto racional. Tú, oh Dios eterno, eres nuestro culto racional. Padre bueno y eterno, pido sobre ti, oh Rey del universo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor, ayúdanos a amar con inteligencia. Tú eres el Rey del universo. Tú eres Dios soberano sobre todo el universo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito seas, por los siglos de los siglos, de la eternidad hasta la eternidad. Grande es tu nombre, que ha sido conocido desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Gracias, bendito Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno. Has enviado a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Y así por medio de la reconciliación, para que podamos entrar al trono de la gracia. Padre bueno y eterno, Señor, está roto el velo. Y hoy estamos delante de tu presencia. Bendito seas tú, oh Hashem. Bendito seas tú, oh Rey del universo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y tu compasión. Santo eres tú, santo, santo, fiel, leal, digno de toda gloria, honor y alabanza. Santo, Rey del universo. Te adoramos, oh bendito Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación. Te adoramos, santo, 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 santo. Tú eres santo. Mire, mi hermano, adore con inteligencia y con racionalidad. Padre bueno y santo, tú eres digno de honor, de alabanza. Tus hechos y tus maravillas son grandes. Para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor. Eres digno de todo honor, toda alabanza. Bendito seas. Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos a voz en cuello que tú te manifiestes, Señor, así como lo hacías en el tiempo. Padre bueno y santo, te pido, Señor, que desde cada casa, desde cada habitación, Señor, donde están mis hermanos, tu Espíritu Santo descienda con poder y gloria, Señor. Porque nuestro cuerpo es tabernáculo, es templo viviente del Espíritu Santo. Por favor, ven a ser morada, manifiéstate, Señor, en esta hora, para que el temor de Jehová esté en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra carne. Padre Santo, te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, que tu palabra, Señor, las escrituras sean enseñadas con autoridad y con denuedo. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y para ello te pido, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír, y un corazón limpio para entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Porque sabemos
tú lo harás. Todo lo que pedimos al Padre, tú no lo darías. Te pedimos que nos hables en esta noche para crecer en el conocimiento y llevar tu evangelio a otros, para que se cumpla lo dicho por el profeta Joel. Que en los postreros tú derramarías de tu espíritu sobre toda carne, y tú escribirás tus mandamientos, tus decretos, tus leyes, tus ordenanzas, tus preceptos en nuestro corazón para ponerlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Bueno, queridos, Dios les bendiga nuevamente. Gracias por estar aquí nuevamente conectados. Y comenzamos nuestra enseñanza del día de hoy. Pregunto, ¿hicieron la tareita, por favor? ¿Hicieron la tareita? Quisiera preguntar sobre eso. ¿Cómo les fue con la película y cómo les fue con el documental? Los escucho. Comienzo por Julio. Voy a comenzar aquí por el hermano Julio. ¿Cómo te fue con la tarea? Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Pues bien, hermano, gracias a Dios sí pude verla. Pues no alcancé a mirar toda, pues lastimosamente, pero no, hermano, eso queda uno sorprendido, pues realmente a cabalidad, porque, o sea, nunca me gustaban ver esas películas porque generalmente casi o sea, no eran casi conforme a las escrituras. Algunas cosas sí, algunas cosas no, pero esta película realmente es sorprendente. O sea, me ministró mucho esa película realmente porque todo lo que se decía era conforme a las escrituras y realmente muy hermosa, hermano. No tuve la oportunidad de verla con mi familia porque pues yo lo más que todo la aprovechaba en el momentico que me quedaba, el espacio que me quedaba libre era que la podía ver. Entonces, así fue que pude verla, hermano. Pues realmente es muy hermosa la película y no, hermano. Muchos pasajes que le decían que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por ejemplo, esos versículos lo confrontan a uno, hermano, porque a veces pues uno en el afán que en su corre-corre, descuida algunas cosas del Señor, pero eso lo motiva a uno cada día más y más a amarlo, como también la hermana Ley también, a amarlo en espíritu y en verdad, hermano. Eso sí, lo confronta a uno mucho la palabra de Dios a través de esa película. Y pues lo del documental también, hermano, eso nos quedamos cortos realmente, pues con todo lo que usted nos está compartiendo, lo que nos está enseñando. Y a veces uno como que pone muchos obstáculos y no le creen a Dios realmente como uno debería de creerle, como el Señor Jesús decía, creen en esto. Entonces, eso es algo muy hermoso, hermano. No, nos quedamos muy cortos realmente nosotros como personas, así como el apóstol Pablo que cuando dice que no sé si un hombre o fue llevado al tercer cielo y podía haber cosas que aún no se podían ni explicar, pero realmente se queda uno muy corto, hermano, en todo lo que nos dejó usted en la tarea. Realmente yo me quedo corto porque, no sé, algunos hermanos tuvieron mucho más tiempo para poder hacerla con mucho más detalle, pues yo les comparto eso, hermano, porque, uy, no, aún el momento también, pues no alcancé a ver toda la película, como le decía, cuando en el momento que ya él iba a ser crucificado, hermano, eso lo confronta uno mucho, todo lo que tuvo que dejar por amor a uno, pues por amor a mí, por las personas que creen en él. Eso es lo que yo le puedo hasta ahorita compartir, hermano, pero tengo que terminar de verla toda y verla nuevamente con mucho más detenimiento. Muy bien, hermano Julio, chéverísimo. Miren, la idea es que ustedes se detallen, por eso yo les decía que esta cinta cinematográfica es un calque
el Evangelio de Juan, simplemente que se hizo dramatizado. Y realmente usted puede observar cosas que le van a quedar muy grabadas. Es decir, no solamente lo que usted le va a leer en las escrituras, sino que esto le va a ayudar para memorizar. Memorizar. Ese es el ejercicio realmente. Muy bien. ¿Alguien quien haya visto la película y el documental? ¿La otra personita? ¿Alguien más la vio? ¿Alguien más la vio? Pastor, Sí, buenas noches. Buenas noches, hermana Gladys. Cuéntanos. Sí, señor, yo vi la película y vi el documental. Muy bien. Y ¿Cómo te gracias a Dios, pues en la enseñanza de la película vi todo como el Señor Jesús hablaba acerca del Padre. fue? Hablaba sobre el testimonio de él, del Padre, dando testimonio que él daba testimonio de su Padre, que él había venido del Padre y todo lo relacionado con lo que habíamos visto en la clase anterior. Muy bien. Me trajo a la memoria todo eso, lo que el pastor nos había dicho sobre el testigo, el testimonio, porque eso fue lo que el Señor Jesús hablaba ahí. Ah, excelente. Eso es lo que yo quería. Una de las cosas de la película que quería que ustedes vieran, ¿cierto? Era acerca del testimonio y los testigos, y el Señor hace relación frente a eso. Lo que pasa es que muchas veces usted lee la escritura o lee el evangelio y pasa por alto esos detalles, ¿correcto? Sí, Por sí. eso quería que ustedes la vieran y observaran con detenimiento ese aspecto. Muy bien, señora Gladys. Cuéntanos. Sigue. Y también sobre la otra, me pareció muy hermoso todo sobre el poder de Dios tan grande que uno no se lo alcanza a imaginar. Sobre los astros y todas esas cosas tan hermosas que yo nunca lo había visto, la verdad nunca lo había visto, pero me impactó sobre todas esas maravillas del Señor, sobre todo el universo. Toda esa grande uno puede, no alcanza uno a imaginar la grandeza de Dios. Yo lo vi todo. Gracias, pastor, por ese video que nos mandó, muy bonito. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Gladys. ¿Alguien más? Lo bendiga, pastor. Hola, hermano Orlando. Cuéntanos, hermano. Yo lo vi, pastor, y las escrituras se cumplen en Jesús. Usted habló del testigo y el testimonio. Y Dios como mandó a Juan que lo anunciara. Vi como Juan lo anunciara, esa narración que Juan hizo hacia dar a conocer a Jesús. Y la escritura se cumple en él. Y miramos el testimonio de Jesús que le decía a los fariseos que él no era solo, era él y su padre. Siempre enfocaba que él no se movía sin su padre, que siempre todo lo que él hacía era para agradar a Dios. Y me agarró la narración y el testimonio que él daba, cómo confrontó a los sacerdotes, cómo confrontó a los fariseos, porque ellos no lo querían como acertar como el Mesías. Y me agradó, pastor, la enseñanza sobre la película y miraba que nosotros tenemos que ser como él. ¿Cómo fue él en todo el testimonio? Mira cómo era él en todo, que todo tenía una palabra para explicarle a los sacerdotes, a los fariseos. Amén, pastor. Amén. Gracias, hermano Orlando. Eso es lo bonito, hacer ese ejercicio y que queden esas cosas aquí en el corazón. ¿Para qué? Para que usted las dé a conocer a otros. Muy bien, ¿quién más? Hermano. Yo. Muy bien, dale, hermano. Bueno, una de las partes al principio de la película que entendimos es que Jesús, cuando es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, cuando Juan da testimonio de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 2 discípulos de él inmediatamente dejan a Juan y continúan con Jesús y se van detrás de él. Dice, bueno, ¿qué? Digo, pues ¿dónde vives? Dice, venga y ve.
este trae a Pedro, el otro trae a Natanael y el otro trae a Tomás. Bueno, de los que están ahí, la importancia me llevó a mí en la importancia de predicar el evangelio para ganar personas para el reino de los cielos. Es una manera que ahí nos da un claro ejemplo en la forma de la evangelización, de dar a conocer al Señor Jesús. Amén. La otra parte de la película es el poder de Dios tan inmenso que el cielo y la tierra no lo pueden, del documental tan grande, o sea, del poder de Dios tan grande como hizo unos planetas tan pequeños, por ejemplo, como uno que no me acuerdo de tal nombre, pero dice que es como hierro, pesa muchísimo, y cómo no se puede caer de allá, cómo no se puede despegar de allá y no lo sostiene nada. Es el poder de Dios tan grande que él tiene. Algo también que las estrellas que van muriendo, en los hoyos negros, todo lo que vimos ahí en esa película me muestra a mí lo grande que es Dios y lo que dice en Isaías capítulo 40, versículo 12, que Él extiende los cielos como una cortina. Entonces, eso fue lo que... Y lo demás ya lo han dicho los hermanos. Entonces, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Y cerramos. Y vamos con Algo también que pues que hemos visto es cómo manda a recoger la comida. O sea, lo que es sobra, lo manda a recoger en las cestas, y muchas veces nosotros cometimos los errores de botarla. Yo pienso que una persona que bote la comida merece aguantar hambre, man. Un ejemplo nos da Jesús: recójala y haga un calentado al otro día. Curioso, ¿no? Curioso, pero interesante ese punto de vista. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Lady, creo que ibas a hablar. Creo que es que ya pues lo han dicho como todo, ¿no? Pero sí es apasionante, la verdad. Yo creo que yo escuché la Biblia, el audio, o sea, la Biblia narrada, sí, el audio y pues obviamente yo pongo a mis hijos a escuchar, pero mostrarles a ellos como el escenario y uno contextualizarse en el espacio, en la situación, como cuando el Señor defendió a la mujer adúltera, como hizo el agua en vino, o sea, mi hija quedó así como pasmada, dice, mami, pero eso era agua, y mire, salió de color rojito como el vino, y era ver cómo el Señor, o sea, es muy bonito, o sea, es muy edificante, es apasionante. Y en cuanto al video, al documental, también fue otra experiencia muy, uy, o sea, es impresionante. Es que no hay palabras para describir cómo el planeta Tierra es un lugar perfecto, es un lugar tan seguro, tan hecho a las dimensiones que Dios deseaba de protección y de provisión y de todo para nosotros, y que el hombre en medio pues de estar desconectado del Señor, ¿cómo puede estar dañando el planeta Tierra? Entonces, fue eso, y muchas gracias porque nos permitiste compartir eso y aprender eso. Vale, hermano. Observen con mucha atención. Pastor, Dale, hermano. buenas noches. Bueno, pues sí, ya han comentado todo, pero pastor, algo que pues yo digo que todos los que lo seguían, los que estaban con él, los que lo veían, que hacía estos milagros, hacía estas señales, o sea, porque ellos sí tuvieron la oportunidad de estar con él, andar con él, y dice que no creyeron, todos lo entregaron, y entonces también donde dice la palabra que bienaventurados los que creen sin ver. O sea, a mí me parece algo terrible que hacía, o sea, como cuando sanó al ciego de nacimiento, algo impresionante. Bueno, todos, es que todos los milagros que hizo el Señor, o sea, toda su forma, todo su amor, y aún estando en la cruz, cuando lo crucificaron, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo digo, terrible, Dios mío, Señor, que así estamos hoy en día, que cuando uno le habla a una persona, le dice que mire que el Señor no, o sea, no creen, no, son mentiras, eso no. Entonces, pues es algo muy impactante, pero muy hermoso los que hemos conocido y hemos creído en el Señor.
Y gracias a ustedes, pues, sí, sin verlo, gracias a ustedes que nos han enseñado. Amén, Y, señora. y el documental, pastor, también hermosísimo, porque hay cosas impresionantes que uno queda aterrado. O sea, inmensamente, o sea, el poder de Dios, todo está perfecto. Los planetas, iba explicando uno por uno que tenía el otro, el sol. Había un planeta que no se pueden acercar porque es a calor, o sea, todo es totalmente hermosísimo. Gracias. Gracias, hermana Gladys. Bueno, le doy gracias a ustedes por haber hecho ese ejercicio, ¿cierto? De haber hecho pues la tareita. Los que no la pudieron hacer, voy a volver a enviar los links, ¿cierto? Vuelvo y envío los links para las personitas que no lo pudieron ver, para que puedan ver tanto el documental como el Evangelio de Juan. Muy bien. En ese sentido voy a hacer unas precisiones frente a eso. Frente a la película, tengo que hacer varias cositas. La primera es que ustedes tengan muy presente siempre el tema de los testigos y testimonio, ¿correcto? Siempre. ¿Por qué razón? Porque sobre ese punto se fincó el Señor Jesús, ¿cierto? Y nos enseñó, eso usted lo va a encontrar en Juan capítulo 8. Dime. Disculpe que le interrumpa, bájele un poquito volumen a la música de fondo porque es que la verdad no se le escucha mucho. Ok. Ya, ahora sí me escuchan. Muy bien. En ese mismo sentido, es importante tener claro, ¿cierto? Ese aspecto, porque el Señor es el que nos aborda ese tema de manera muy clara y muy contundente. Bien, ojo, y recuerde para qué es el testimonio y los testigos, ¿no? Para dejar claridad, ¿cierto?, sobre la doctrina. Observe con mucha atención, y es que el Señor siempre hizo hincapié, ojo con la levadura de los fariseos, es decir, ojo con la predicación de los fariseos. ¿Por qué razón? Porque la costumbre de los hombres, ¿cierto?, o la tradición de los hombres hicieron nulo el mandamiento. Y ese mismo fenómeno ocurre hoy. Ese mismo Pastor, fenómeno. discúlpame un momentico. Señora. Pastor, discúlpame un momentico. Quiero pedirle permiso para retirarme unos 10 minuticos que tengo que hacer una diligencia urgente con mi esposo. No te preocupes. Yo ya vuelvo y me conecto. Gracias, Bueno. Pastor. Dios les bendiga. Gracias. Entonces, observen con mucha atención. Sí es importante tener esta claridad acá. Bien, ese fenómeno de coger, ¿cierto? Por la tradición de los hombres y la costumbre de los hombres, hacen nulo el mandamiento o hacen nulo la palabra del Señor. Por eso les insté a ustedes, ¿cierto?, a ver la película y segundo, pues a escudriñar el tema que fue de hecho la primera clase que nosotros tuvimos acerca de el testimonio y los testigos. Es decir, todo lo que se abre en la escritura siempre va a requerir dos o más testigos que afirmen lo mismo. Muy bien. Eso en ese aspecto. Segundo aspecto, era para que ustedes pudiesen ver a través del documental, ¿sí?, las obras del Señor. Es decir, si el universo es supremamente gigante, ustedes y yo tenemos un Dios mucho más gigante que el mismo universo. Por eso la Escritura nos dice que en Él somos y en Él nos movemos, porque el universo está contenido dentro del mismo, ¿correcto? Por eso no lo podremos ver jamás, porque es muy grande, ¿correcto? Hablo en este caso del Padre y del Espíritu Santo. Cuando usted y yo veamos, ¿cierto?, al Señor, pues vamos a ver al Señor Jesucristo, que es el mismo Padre, así de sencillo. Es decir, hago la claridad. Recuerde usted lo que nos decía en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Cuando Tomás se le acerca, venga, pero muéstrenos al Padre. Y él le hace la respectiva aclaración y le dice, venga, ¿cuánto tiempo yo he estado con ustedes? ¿Y cómo me dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, lo que le quería decir es que es prácticamente ver al mismo Padre. Así de sencillo. Eso quiero dejarlo claro acá para efectos de tanto del documental y tanto para efectos de la película. ¿Correcto? Eso es muy importante tenerlo allí claro. Muy bien. Espero que esto les haya nutrido realmente y tengan más argumentos a la hora de enseñar el Evangelio, ¿sí?, y las Escrituras.
Muy bien. Así que vamos a entrar en nuestro tema. Vamos a entrar en nuestro tema. Son las 6:54. Espero que me alcance el tiempo. Vamos a ver dos aspectos importantes. Yo sé que ustedes en el primer módulo vieron algo de la Biblia y vieron algo de la oración. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes de la oración. Bien, voy a comenzar definiendo lo siguiente. Yo creo que usted vaya al libro de Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 y vamos a detenernos un momento en el versículo 1. Vamos a detenernos un momento en el versículo 1. ¿Listo? Dice la escritura de la siguiente forma. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y ya usted conoce el resto de la parábola. ¿Listo? Ojo con mucha atención aquí al asunto. Observe que por regla general, ¿sí? Por regla general, todo creyente, o sea, esto es para todo creyente, ¿bien? Para todo creyente. Si no hay oración y si no hay vida de oración, pues literalmente, pues no se está haciendo nada. Realmente usted lo que tiene es un conocimiento. Eso es lo mismo que sucede tal vez con los teólogos. Usted puede ver un teólogo, ir a una universidad prestigiosa, durar 5 años en una universidad y puede llenarse de mucho conocimiento, pero cero de comunión con el Señor. ¿Correcto? Ojo, aquí el Señor nos dice y nos hace referencia a la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y recuerde que nos habla del juez injusto, ¿cierto? Y de aquella mujer, y aquella mujer que quiere, ¿cierto?, que se le haga justicia. Observe con atención. Normalmente, y lo digo desde un punto de vista legal, ¿sí? Desde un punto de vista legal, normalmente uno ante un juez siempre todo toca pedirlo. Toca pedirlo. Si usted no pide, no le dan. Es así de sencillo. ¿Correcto? Eso se hace mediante tal vez escritos, memoriales, ¿sí? Y usted eleva esas peticiones para que le sean contestadas. Ahora, uno puede hacer una petición y ni siquiera se la tienen en cuenta. Y uno tiene que estar insistiendo, insistiendo. Y lo digo porque es una realidad. No lo digo porque no solamente lo diga la parábola, es porque es una realidad. Y lo hablo, por eso les decía, lo hablo en un aspecto legal. En mi caso, cuando yo me tengo que dirigir hacia un juez, le hágame un favor, ¿será que usted me puede resolver este asunto? Y tengo que insistirle hasta que me resuelve. ¿Bien? De igual forma sucede con la oración. Eso no es ni un mito, ¿cierto? Ni una fábula, sino una realidad. Usted tal vez comienza a orar, busca al Señor y usted quiere que tal vez el Señor ya le conteste. Muchas veces el Señor se demora por las siguientes razones. O porque necesita formar algo en el corazón, ¿cierto? Necesita formar algo en su carácter, ¿cierto? Para que así el Señor pueda darle. Ojo, no es porque el Señor no le dé, ¿cierto? El Señor le puede dar y le da porque Él es bueno. No porque necesariamente, oiga, voy a tener a Lady, ¿cierto? O a Julio aquí esperando. No, es para que usted ejercite, ¿cierto? Su fe. Su fe. Es así de sencillo, es para que ejercite su fe. Eso es como todo aquel, ¿cierto? Que va a un gimnasio y comienza a ejercitar su cuerpo para que sus músculos comiencen a tener forma. Lo mismo la oración es un músculo que necesita y requiere forma. ¿Correcto? Muy bien. En ese mismo sentido, quiero hacer la pregunta porque necesito basarme en lo que ustedes estudiaron en el módulo primero. ¿Correcto? ¿Qué es la oración, por favor? ¿Qué es la oración? Es la acción por la cual una persona se acerca a Dios para pedirle en el nombre de Jesús todo lo que necesita, dando una solución y creyendo. Muy bien. Gracias, dando gracias, amén.
Muy bien. Esa es la definición, ¿correcto? Esa es la definición. ¿Puedo orar mentalmente? No, Sí puede hacerlo, pero no es escuchar. Audible. no. La oración debe ser audible. Muy bien. Entonces nos tenemos que parar bajo varias premisas, ¿sí? Anteriormente, antes de que usted conociese, por ejemplo, lo que es realmente orar, usted normalmente no, usted tal vez oraba mentalmente y Dios tal vez escuchaba ese pensamiento, ¿sí? Pero esa no era la forma adecuada de hacerlo, ¿se observa? Pero como ya conoce la forma adecuada de hacerlo, el Señor nos va, ¿cierto?, a exigir, y ojo, exigir dentro del contexto escriturario de lo que está aquí ya plasmado frente a las escrituras. Bien, quiero dejar eso aquí como una premisa. Vea, si bien es cierto es la definición que nos acaba de decir la hermana Gladys y lo que nos dijo ahorita Orlando, no es menos cierto que orar, observe con atención, orar es un verbo. Se observa, es un verbo. Y al ser un verbo, ¿sí?, es una acción que requiere del mecanismo, ¿cierto? Requiere de un mecanismo hablado. Hago la pregunta. Bueno, ¿y cómo hacen los mudos si no pueden hablar? Por señas, por señas, por señas, por braille. Bueno, eso, mira, interesante lo que nos está diciendo aquí el hermano. Nos dice que por señas, el lenguaje de señas, muy bien. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Ahora, importante aquí, él va a conocer y él va a tener el conocimiento claro y seguro, ¿cierto? A través del conocimiento de las escrituras y en este caso del documento, ¿cierto? Hecho en braille, ¿sí? Él va a tener ese conocimiento y no solamente a través, tal vez, ojo, y aquí estamos hablando, el braille es para las personitas que son ciegas, ¿no? Son las personitas ciegas. Para las personas que no tienen, por ejemplo, el habla, ¿sí? Pues en este caso se van a dirigir hacia el Señor mediante el lenguaje de señas, ciertamente el lenguaje de señas, y de igual forma van a recibir, ya sea que sepan leer o, por el contrario, ¿cierto?, les enseñe el evangelio mediante señas. ¿Se observa? Es importante tenerlo claro allí. Muy bien. Importante eso. Quería saber claramente esos aspectos importantes. Entonces, tenemos unos pasos. ¿Recuerdan ustedes los pasos? Los pasos de la oración. ¿Les pueden indicar los pasos de la oración? Primero, tener fe. Segundo, creer. Audible. Declarando lo hecho. Con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Y pidiendo. Bueno, vamos a hacer un resumen chiquitico. Está bien lo que dijo el hermano, pero hay que organizarlo. Hay que organizarlo. Entonces vamos a organizarlo. Así rápidamente. Toda oración, ¿cierto? Toda oración es dirigida al Padre. Usted no le va a pedir a Jesús porque no tiene, y no le va a pedir al Espíritu Santo porque no tiene, porque ellos no son los dueños. Los dueños es el Padre. El dueño es el Padre, ¿correcto? La oración es dirigida al Padre, ¿correcto? Ahora, usted se dirige al Padre, ¿cierto? No presentándole un problema, le presenta una solución, ¿cierto? Le presenta una solución. Ya sea que usted no tenga para comer, entonces, ¿qué le va a pedir? Pues el pan. Mercado. Va a pedir el mercadito, lo que usted necesite. Lo mismo para temas financieros, lo mismo para temas, la índole del problema que usted tenga o la necesidad que usted tenga va a presentar una solución. A veces, queridos, a veces me pasa con los discípulos que dicen, yo no sé cómo pedir. Entonces, ¿qué me toca hacer? Yo llevo al discípulo, ¿cierto?, a identificar el problema que tiene, ¿correcto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Llevar al discípulo a identificar el problema. Una vez identificado el problema, ¿correcto?, debe llevar a usted al discípulo a que plantee una solución y no el problema. ¿Sí me explicó? Eso es importante. Hay que enseñar a las personas a orar. Vea, yo sé que usted se conoce muy rápido, perdón, sé que conoce muy bien el texto de Lucas
¿sí? Cuando enseña Jesús a sus discípulos a orar. Y hay algo que me impacta. Vea, tal vez usted pueda llevar mucho tiempo como creyente, ¿cierto? Pueda uno ser pastor, líder, ¿sí? Pero estas cosas tan sencillas se nos pasan por alto y son de vital importancia. Mire cómo comienza Lucas capítulo 11. Lucas 11. Observen con atención. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, observe aquí con mucha atención. Vean, el pueblo judío era un pueblo que sabía buscar a Dios. Es decir, tenía algunas ideas, ¿cierto?, de saber orar. Pero aquí observe lo que nos está diciendo los discípulos al Señor. Dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. ¿Cuántas veces? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero lo digo por experiencia. Señor, yo no sé cómo pedir en esto realmente. O sea, me declaro realmente tal vez ignorante porque no sé cómo pedirle frente a esta situación que se me está presentando. Entonces, por favor, enséñame a orar conforme a la Escritura, presentando una solución, ¿cierto? Por eso, observe cuando comienza a decir aquí el texto, dice, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, por eso es que me fascina este texto del versículo 2, cuando oréis, decid, o sea, abra su boca, ¿cierto? Y cuando usted observa al Padre Nuestro, el Padre Nuestro está en función solamente de pedir, porque usted va a encontrar algunos verbos allí importantes, ¿cierto? Va a encontrar esos verbos importantes. Y nos dice acá, voy a leerlo rápidamente porque yo sé que este tema fue del módulo pasado, simplemente lo estoy trayendo como resumen. Observe, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que está pidiendo en el verbo es santificar el nombre del Señor. Es decir, dirigirnos al Señor, ¿cierto? Y que su nombre sea santificado, que su nombre sea honrado, ¿cierto? Lo primero que nos ubica aquí el Señor es en ese escenario. Ahora, observen con atención. Después dice, hágase. O sea, el verbo hacer. Hágase tu voluntad. O sea, es decir, aquí nos está diciendo, a través de las Escrituras, el Espíritu de Dios, ojo, muchas veces uno puede estar pidiendo. Recuerden lo que dice por allí el apóstol Santiago. Ustedes piden, pero piden mal. Ustedes no reciben porque piden mal. Y a veces no nos somos conscientes. Vean, yo a veces soy de las personas que digo, venga, yo tengo esta situación particular y antes de ponerme a dirigirme al Señor de manera no inteligente, tengo que pensar qué le voy a decir al Señor. Mire, si nosotros lo hacemos, observe, si yo lo hago de manera inteligente ante un juez que es un mortal y me toca hacerle una petición para que me la resuelva, ¿correcto? ¿Cuánto más al Dios de los cielos? ¿Se observa? ¿Cuánto más al Dios de los cielos? Tengo que presentarle una petición para que me sea contestada. ¿Sí? Por eso aquí cuando el Señor dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, observe que aquí nos está diciendo, no el pan suyo, no, dice pan nuestro. O sea, es mío, pero sin embargo tengo que pedírselo. ¿Se observa? Por una razón, y usted ya lo sabe, porque Jesús había ganado el pan para nosotros. ¿Se observa? A veces debemos sentarnos un poquito y analizar qué es lo que pedimos. Vea, yo no sé si usted es de las personas, y yo esto le pido al Señor, por ejemplo, en cuanto a mi ministerio. El Señor, por favor, da crecimiento al ministerio. Bueno, la pregunta, ¿para qué quiere crecimiento? ¿Para ser popular? ¿Para decir, uy, allá va el pastor que... ¿O usted quiere un crecimiento para extender el reino de los cielos? Sin que usted sea popular. ¿Se observa?
Ojo, porque a veces el Señor, no, Señor, yo tengo que pedir de manera inteligente. O sea, es decir, si yo soy un obrero, ¿sí? Y yo quiero llevar el evangelio y quiero hacer discípulos, ojo, ustedes y yo como obreros del Señor, estamos llamados a ser discípulos. Esa fue la gran comisión para nosotros. Hacer discípulos, ¿cierto? Ojo, cuando nosotros, solamente estoy haciendo un paréntesis chiquito aquí, que cuando nosotros estamos pidiendo, ¿sí?, al Señor, tal vez por un crecimiento, es para llevar hijos de Dios al reino de los cielos. Es únicamente la razón específica para el crecimiento, no más. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? En ese mismo sentido, observa lo que nos va a decir el versículo 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí hay varios verbos. Perdónanos, ¿cierto? Y nos lo habla en dos sentidos. Primero, porque necesitamos que nos perdone a nosotros, porque nosotros también necesitamos perdonar a otros, ¿sí? Nos está diciendo, líbranos, o sea, líbranos de caer en tentación, ¿cierto? Y que nos libre del maligno. Muchas veces uno tiene que detallarse en estos aspectos pequeñitos para entender un poquito a sensatez, ¿cierto? Que la oración no debe ser una oración escueta, sino inteligente, con sabiduría, ¿sí? Además que se está dirigiendo usted ante el Todopoderoso. Por eso es importante lo que veíamos ahorita al principio en Lucas capítulo 16, ¿no? Lo que vimos ahorita en Lucas capítulo 16, perdón, en Lucas capítulo 18, acerca de la necesidad o lo que el Señor nos deja allí como una necesidad importante de siempre orar y no desmayar. ¿Por qué el creyente desfallece? Porque no insiste en su oración. ¿Se observa? Porque el creyente realmente comienza a dudar, porque no insiste en su oración. Vea, usted podrá conocer, por eso dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Usted sabe cuando una persona ora, porque sus frutos abundan. Pero usted quiere ver una persona que no da fruto, es cuando no ora. Y ojo, y el orar implica una situación particular. ¿Es un mandato o es mandamiento? ¿Listo? Es un mandamiento. No es, oye, estoy obligado. No, es un mandamiento voluntario que lo expresó el Señor. Es un mandamiento. Y el no hacerlo es pecado. El no hacerlo es pecado. Eso es delicado, queridos, porque la oración es muy importante. Y si el mismo Jesús de Nazaret nos insta a nosotros a orar, y Él es el modelo a seguir, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, ¿cuánto más debemos hacerlo? ¿Cuánto más? Por esa razón es importante. Entonces, ya tenemos dos aspectos. Su oración va dirigida al Padre, presentando una solución inteligente a la situación que usted está viviendo o a la necesidad que usted está necesitando. Bien. Ahora, frente a esa situación, solamente para cerrar este ciclo, por ejemplo, usted necesita ayuda, pida por ayuda, por sabiduría, por paz. Vea, ¿cuál es el propósito esencial de la oración? Lógicamente que el Señor sea glorificado, ¿cierto? Porque cuando el Señor le da, pues el Padre es glorificado y el Hijo es glorificado, ¿correcto? Muy bien. Lo segundo es que cuando usted recibe, sucede algo. A veces usted no se ha dado cuenta, pero el gozo, la Escritura nos enseña, es manifestado, ¿correcto? Es decir, usted se goza porque ha recibido algo de parte de Dios y el Señor se glorifica en lo que le dio. Por esa razón, vea, yo les voy a insistir, yo creo que todo obrero, la marca insigne de todo obrero del Señor es la oración, es la oración. Sin oración no hay nada.
Yo me puedo parar acá y enseñar y podemos hacerlo, pero si no hay oración, ahí como lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, cuando explica acerca del amor, vendría a ser como címbalo que resuena. O sea, como un tambor, pero simplemente es eso, un tambor, no más. O sea, no produce nada más. Y realmente la insignia, la marca de un creyente es la oración. Ya, por esa razón el Señor nos deja claramente en Lucas la necesidad de orar siempre. Vea, a veces usted se pregunta, yo quiero dejarle claro algo acá. Para que el Señor hubiese andado sobre el mar, prácticamente dice la Escritura que duró toda la noche orando para andar sobre el mar. Para sanar a los paralíticos, sanar a los ciegos, resucitar muertos, requirió de oración. No solamente porque tenía la naturaleza divina de ser hijo de Dios, no solamente era por eso, sino porque realmente el Señor, ¿cierto? Encontró la necesidad plena de buscar al Señor, ¿cierto? En oración, para que cuando Él obrara e hiciese milagros, señales y prodigios, fuese utilizado. Y en ese mismo instante, en ese mismo aspecto, como instrumento, el Espíritu de Dios obraba en la vida del Hijo de Dios. Por esa razón la oración es impostergable. Es impostergable. Mínimo, recuerde, cuando está en el Getsemaní, el Señor les dice a los discípulos, ¿no podéis velar conmigo ni siquiera una hora? Mínimo, una hora. Una hora. Para obreros, una hora. Mínimo, eso es lo mínimo. A mí hay algo que me impacta de la vida de Daniel. Cuando usted ve la vida de Daniel y comienza usted a leer el capítulo 1, mire, hay algo que en Daniel había y es que había un espíritu superior. La Escritura nos habla de que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Sí? Pero para que tuviese ese espíritu superior, él hacía lo siguiente: oraba en la mañana, oraba al mediodía, por así decirlo, o a la hora, no sé, a la hora del almuerzo, y oraba en la noche. La Escritura nos dice que oraba 3 veces al día, no sé a qué horas, imagino que así lo haría, pero dice que la Escritura claramente que él oraba 3 veces al día. Vea, yo no sé si usted conoce un poquito de esta religión de los musulmanes. ¿Sabe? Hay algo que a mí me impacta de ellos. Esas personas tienen un horario específico para orar y no les importa dónde estén, extienden su tapete y oran a su Dios. Y nosotros como creyentes, a veces, se nos pasa a orar. Tal vez por las circunstancias o tal vez por las situaciones que nos acontecen. ¿Usted quiere ver una nación doblegada a los pies del Señor? Es la oración. ¿Quiere ver usted un avivamiento? Es la oración. En el caso de los apóstoles, ¿cierto? En el caso de los apóstoles o de la iglesia del primer siglo, a las 3 de la tarde siempre iban a orar al templo, a las 3 de la tarde. Siempre iban. Sabían que entraban a las 3 de la tarde, pero no sabían a qué hora salían. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a orar? Por eso les digo, aquí podemos enseñar muy bonito, pero la intimidad con el Señor lo es todo. Observen con atención y voy en este punto. Y recuerden lo que les explicaba la semana pasada. Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna. Observe, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Listo? En esto consiste la vida eterna. Que yo debo conocer a Dios. Hay 2 formas de conocer a Dios. ¿Listo? Conocer a y conocer de. ¿Listo? Conocer a Dios implica relación.
¿correcto? Implica relación, es decir, mi comunión con Él, mi comunión directa con Él. Y conocer de Dios, ¿cierto? Implica el conocimiento que está a través de las Escrituras. Es decir, este conocimiento me va a llevar a mí a dirigirme de la manera correcta a Dios. Muy bien. Si usted ha leído con detenimiento y con detalle la vida de Moisés, Moisés no hacía nada si Dios no le daba la orden o si Dios no le decía, haga esto o haga aquello, quédese quieto o avance. Observe con atención. Cuando Moisés va a emprender esa tarea tan ardua, porque es una tarea ardua, vaya y saque prácticamente 6 millones de personas en la esclavitud. Vaya y saque 6 millones de personas si es sencillo. No, eso no es sencillo. Ahora, recuerde algo. Y eso es algo que me impacta de las Escrituras. Que cuando Moisés va a sacar a Israel, ¿cierto? Del dominio de Faraón, hay algo bien interesante. Y es que Moisés tenía que suplir la necesidad de 6 millones de personas en cuanto a ¿qué? En cuanto a alimentación, en cuanto a vestuario, ¿cierto? Y en cuanto a las condiciones de vida de estos israelitas. Después de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Es decir, haga usted, ¿cierto? 3 golpes en el día para 6 millones de personas. No es sencillo, queridos. Si fuese por su mente racional, eso hubiese sido una tarea imposible. Porque fueron a un desierto. Por esa razón, si Moisés tomaba una decisión, él era o estaba afincada en aras de lo que el Dios Todopoderoso le decía que hiciese. Por eso le decía, si usted no va delante de mí, yo no hago nada. O sea, si usted no va delante de mí, más bien yo me quedo quieto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa posición? No, Señor, si tú no lo haces, yo no entro a jugar. Por ejemplo, en los negocios, tal vez en una enseñanza. Vea, esto ya es algo personal, el Señor y mi persona. Pero, Señor, si tú no estás en medio de una enseñanza, ya no, más bien me dedico a mi profesión. O sea, más bien me dedico a ser abogado y no me dedico a enseñar, porque de esto, si usted no está en el asunto, yo más bien no hago nada. ¿Sí? Porque esto no se trata de impartir un conocimiento. Sí, lo importante aquí es dar a conocer al Señor para que tengan una relación con el Señor. De conocerlo para que tengan vida eterna. Por eso Juan 17:3 para mí es espectacular. Porque en eso consiste la vida eterna. Recuérdelo por lo que dice por allí en Mateo capítulo 7. Yo no sé si me quieran acompañar allí. Mateo capítulo 7, por favor. Y observe con mucha atención aquí lo que nos va a decir Mateo, inspirado por el Espíritu de Dios. Y en las palabras del Señor Jesús. A veces estas cositas uno las pasa desapercibidas. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Observe lo que dice acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Observe con mucha atención esta palabra profetizar, ¿sí? Profetizamos. No está haciendo referencia, oiga, yo le voy a decir si usted va a tener casa, carro y beca. No, de eso no está hablando. El profetizar es que enseñaron el evangelio, el arrepentimiento y la conversión. Recuerde que la función del profeta es llamar al pueblo en arrepentimiento. ¿Se observa? Observe que estas son personas que enseñaron y dijeron, oiga, vuelva hacia el Señor. Observe, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
versículo 23. Entonces les declararé, y este es el texto que a mí me pone hasta los pelitos de punta. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando usted se encuentra con esta realidad y frente a lo que dice Juan 17:3, que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos, ¿cierto? Y aquí dice, no os conocí, nunca os conocí. Observe que el punto es de relación. ¿Se observa? Es de relación. Necesitamos conocer urgentemente al Señor para darlo a conocer conforme a la Escritura. ¿Se observa? Eso es importante, queridos. Por esa razón, eso se gana en oración. Es allí, doblando rodillas. Bueno, yo no sé cómo cada uno tenemos pues nuestra manera de orar, pero eso se gana allí, en el tiempo de comunión con el Señor. Por eso es importante la oración. Es importante. Vea, usted no me lo va a creer, solamente lo pongo como un ejemplo. Y no solamente por ejemplo, sino porque es una realidad para mí. Normalmente yo no le trabajo a una entidad, yo no le trabajo de pronto a una empresa, no lo hago. Por una razón, porque yo le dije, Señor, necesito que tú me proveas a mí y me proveas para crear más bien empleo para otros. Entonces fue una situación que a mí me pasó, yo le dije, Señor, yo ya quiero es emprender. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Observe con atención. A partir de ese momento, yo pienso el Señor, yo tengo esta necesidad, tengo esto, entonces por favor, colabórame con este asunto. Vea, nunca me ha faltado el Señor en los meses que llevo desde la pandemia. Y he trabajado prácticamente desde mi casa. Y el Señor, sin necesidad de yo ponerme a llamar, los clientes me buscan por una razón. ¿Cuál ha sido mi oración? Señor, trae los clientes con el dinero. Yo no me voy a poner a desgastarme, a matarme. Trae los clientes con el dinero. Y el Señor ha sido fiel. ¿Se observó? Y así comienza a proveer. Y así en los demás ámbitos. Pero es plantearle al Señor, ¿cierto? Esa solución importante. Por eso yo les insto, queridos, y les insto mucho. Profundicen en la oración. Profundicen. Orad en todo tiempo, con toda oración, con todo ruego y con toda súplica. Todo el tiempo. No solamente los tiempos que usted tiene de comunión con el Señor. Va en la calle, Señor, tal cosa. Va de camino a su trabajo, está cocinando, está haciendo aseo. No lo sé. Pero todo el tiempo esté orando. Esa es, si usted quiere el éxito de un ministerio, la clave está en la oración. Y ese es un mandamiento que nos dejó el Señor. Muy bien. Importante. Solamente los aspectos aquí que voy a dejar claro acá. Recuerden, entonces, la oración se presenta al Padre, ¿sí? Presentando, pues, lógicamente una solución al problema, a la necesidad, ¿sí? Lógicamente, usted debe hacer este paso necesario e importante. Y es que toda oración, toda necesidad presentada al Señor debe hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Como lo dice por allí en Filipenses capítulo 2, versículo 10 o 11, si no estoy mal, donde nos enseña que es el nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se observan? Entonces es importante. Eso yo creo que ya lo sabía. En el nombre de Jesús. Creer que lo recibe. Observe con mucha atención y yo quiero que vaya a Primera de Juan capítulo 5. Yo sé que usted lo ha leído. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Los ubico aquí. Observe con mucha atención. Por eso les decía, como les indiqué la primera clase, ¿cierto? Les indiqué allí la primera clase. A las escrituras no se interpretan, a las escrituras se le pone el sentido común,
¿correcto? Se le pone el sentido común. Miremos lo que nos dice el versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14. Observe con atención. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Observe que automáticamente nos está ubicando un verbo, confiar, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? Pues en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Y dice que si pedimos alguna cosa, observe, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, observe la siguiente acción. Él nos oye, es decir, Él nos presta atención. ¿Se observa? Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, porque usted tiene la certeza de que Él está oyendo y usted tiene la confianza de que Él está oyendo, observe. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, ojo, se encasilla si es conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que tenemos. ¿Tendremos o tenemos? Tenemos, es decir, ¿en qué ese verbo que está allí planteado, en qué tiempo está? Presente. Presente. Observe que es presente. ¿Sí? Observe que es presente. Dice la Escritura. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, ¿cierto? Que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Observe con atención, este texto es contundente, es profundo, porque lo que usted está pidiendo dice que ya lo tiene en tiempo presente, no lo tendrá a futuro, sino lo tiene en tiempo presente. ¿Se observa? Presente. Por esa razón Jesús nos dice y nos insta, el Señor Jesús nos insta, ore, la necesidad de orar siempre y no desmayar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mire, queridos, yo la verdad, yo sí voy a ser sincero, yo creo que aquí no está la pastora Zuley. Algún día yo le comenté lo siguiente, vea, yo para orar en grupo me desconcentro. Yo para orar en grupo me desconcentro. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Y a mí eso, Señor, no, yo no me quiero desconcentrar porque es mi comunión con Él, ¿correcto? Pero qué rico cuando usted está en comunión con Él, en su cuarto a solas. Por eso ese Mateo capítulo 6 me fascina. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, ¿cierto? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es delicioso deleitarse en el Señor. Yo no sé si las mejores experiencias que yo he tenido con el Señor es en mi tiempo a solas con Él. Por esa razón es importante la oración. Y más, queridos, para salvación. Para salvación. Para salvación. Lógicamente, su pariente, sus parientes, su parentela, sus amigos, conocidos. La oración es esencial, queridos. Y yo sé que tal vez usted esto lo sepa, pero yo lo que le insto en esta noche, ¿cierto? Vea, sáquese todo lo que ha aprendido. Recuerde lo que nos dice el Señor, que si no venimos al Señor como niños, pues tampoco vamos a heredar el reino de los cielos. Mire, yo no sé, se lo planteo así, y bueno, no lo digo para de pronto generar escozor. Se lo digo con amor. Se lo digo con amor en este sentido. Yo, como dice el apóstol Pablo y nos enseña allí las Escrituras, uno no se puede estimar, ¿cierto?, superior a otros, por más conocimiento que uno tenga. ¿Sí? Más bien, uno lo que debe hacer es hacerse siervo. Hacerse siervo. A mí me impacta lo que dice Filipenses 2, que Él, siendo el Dios Todopoderoso, se despojó para hacerse como nosotros. Y vino a aprender. Eso es bonito. Eso es bonito. Venir siempre con ese corazón, Señor, enséñame, enséñame, quiero más, enséñame, enséñame. Estar en esa actitud, ¿cierto?
de que el Señor nos enseñe todo el tiempo y pedírselo en oración, ¿no? Señor, enséñame. Vea, yo lo que más le pido al Señor es ciencia, sabiduría e inteligencia para dar a conocer el Evangelio y su palabra, no para otra cosa. Señor, ciencia, sabiduría e inteligencia para dar a conocer tu palabra, para que otros vengan al conocimiento de tu Hijo y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y tengan vida eterna. No se pierdan. Es para eso. A mí no me importa si yo he escuchado esa enseñanza 1000 veces, en 1000 veces aprenderé algo. Extraeré algo. Por eso, recuerde usted la parábola de las perlas o de la perla. Un hombre, ¿cierto? Que le gustaba, ¿cierto? Buscar tesoros, perlas, y hallaba las mejores. Estos son perlas, las perlas del reino. Hay que sacar estas perlas, atesorarlas en el corazón para ponerlas, ¿qué? Por obra. Y darlas a conocer. Ojo, de lo que usted recibió, ¿sí? Usted está recibiendo de gracia. Délo de gracia. Délo de gracia. Délo porque ama. En eso consiste el amor, en servir a otros. Amén. Esto hace parte de la oración, queridos. Vea, otra de las evidencias que me fascina de la oración, es que realmente cuando se ora, usted ama de verdad. ¿Quiere amar? Ore. Ore. Ahí es donde encuentra uno esas maravillas que nos estipula las Escrituras. Muy bien. Muy bien, ya teniendo claridad sobre eso, entonces dirigimos al Padre, ¿cierto? Presentando una solución en el nombre de Jesús, creyendo que usted recibe lo que está pidiendo, y por último termina con el amén, ¿cierto? Termina con el amén. Recuérdele que el amén es así se ha hecho, ¿no? Ojo, nosotros no declaramos, es que yo declaro y decreto, no, usted no es rey todavía, ¿sí? Es que yo declaro y decreto, eso no está en las Escrituras, ¿sí? Pero creemos que el Señor nos da, ¿cierto? Confesamos ese hecho contundente de que el Señor nos ha dado mediante el amén. Así se ha hecho. Así se ha hecho. ¿Correcto? Eso es importante tenerlo allí claro. Ahora, es importante tener algunas precisiones frente al tema de la oración. ¿Listo? Lógico, recuerde que se debe hacer de forma audible, ¿sí? Yo quiero dejar algo claro. Al Señor, yo no sé si usted se presentara delante de un juez, ¿cómo se presentaría usted? ¿Cómo se presenta usted delante de un juez? ¿Qué cree usted? ¿Cómo se presentaría usted delante de un juez? No se presenta, señor juez, ¿cierto? Doctor, bueno, hay personas que dicen, no, señor juez, se refiere a uno a él con respeto y con honor, ¿sí? De igual forma ante el Padre, hacerlo con sencillez y con respeto. Yo he escuchado oraciones como, es que usted dijo tal cosa, entonces tiene que hacerlo así. ¡Ey! ¿Frente a quién se está dirigiendo? He escuchado cosas como esas. Entonces, no, al Señor uno se dirige a Él con respeto, con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Mire, a mí me fascina estudiar la vida de Moisés, me fascina. Cada vez que estudio a Moisés encuentro más y más y más y más, o sea, es increíble. Y este hombre de Dios siempre se dirigía hacia el Señor con respeto. Mire, no sé si usted ha leído el pasaje, cuando él quiere entrar a la tierra prometida. Y él le ha insistido varias veces. O sea, Moisés le ha insistido varias veces al Señor que lo deje entrar a la tierra prometida. Que por favor lo deje entrar. Y hay algo que me impacta de esa porción en la historia que está registrada en el Éxodo. Y es cuando el Señor le dice, no me hable más del tema, usted sabe que no va a entrar, punto. No me hable más del tema, no me lo toque, no va a entrar. ¿Qué hizo Moisés? Uy, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, sí, Señor, obedeció. Por eso fue, después de Jesús, es el segundo hombre más manso de la tierra.
¿Se observa? Fue el hombre más manso de la tierra. Antes de Jesús era el más manso. Después de Jesús fue el segundo hombre más manso, porque obedeció en todo al Señor. Lo obedeció. A veces cuando el Señor nos dice no, no hijo, no hija, no se puede. Hey, bueno, sí Señor, está bien Padre. Lo que tú digas, que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. No Señor, este negocio, es que este negocio, mire, hay un negocio que me parece atractivo, espectacular. Y yo le dije, Señor, ¿qué opinas del asunto? No me había dicho nada. No me había dicho nada. Yo, Señor, bueno, es tu voluntad. Cuando tú quieras. Entonces, yo le volví y le insistí, Señor, este negocio. Y el Señor no me decía nada. Ya como la tercera, Señor, y este negocio me dijo, todavía no es el tiempo. Así, literal, todavía no es el tiempo, espérese. Y yo, bueno, no me dijo no, pero tampoco me dijo, oiga, sí, pero me dijo, espérese, no es el tiempo. Y yo, bueno, ¿qué hay que hacer? Ah, no, pero es que mire que es la oportunidad. ¿Qué tocó decir? No, todavía no es el tiempo. No es el tiempo. Porque hay que obedecer al Señor antes que nuestros propios sueños o tal vez nuestras propias ideas o nuestros propios sentimientos egoístas. Por eso, recuerde por allí, voy a ir a Juan, perdón, voy a ir a Santiago, por favor. Vamos a Santiago rápidamente. Me fascina Santiago. Observe con mucha atención Santiago capítulo 4, que es el texto que ahorita les hacía referencia. Y nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 4 del 1 en adelante. Dice la escritura, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Observe lo que nos va a decir el versículo 2 en adelante. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando uno lee esto, uno dice, wow, espere, tengo que hacer un alto en lo como yo estoy pidiendo. Se observa, tengo que hacer un alto para pedir conciencia, con inteligencia y con sabiduría. Si Dios es un Dios inteligente y sabio, sus criaturas, que somos nosotros, sus hijos, debemos hacer lo mismo porque tenemos la imagen. ¿Se observa? Tenemos la imagen de Él. Entonces, queridos, quiero dejarles eso allí de manera clara, contundente y precisa. Bien, ya los requisitos de la oración, como lo decía ahorita nuestro hermano, lógicamente pedir con fe, con humildad, el tema de orar y no desmayar. Vea, la oración debe ser sincera, sincera, sincera. Si así no hay sinceridad, ahí sí, como dijeron por allí un presidente importante que tenemos. ¿De qué estamos hablando, viejo? ¿Sí? Entonces, es importante que sea sincera. Vea, si usted tiene una debilidad, Señor, soy sincero, tengo esta debilidad, no puedo. Ayúdame, clamo a ti día y noche. Golpeo tus puertas para que mi oración sea atendida. Por favor, ayúdame. Ahí es donde tenemos que comenzar a conmover el corazón del Señor. Tocar a sus puertas. Todo el tiempo. Con toda oración, ruego y súplica. Lógicamente la oración debe ser de veras, ¿no? Pues tiene que hacerla de veras. No orar por orar. Muy bien. Hay algo muy importante que quiero dejar claro acá. Y es lo siguiente. Si bien es cierto,
el orar es un mandamiento que está expresado en Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, versículo 38. Dice la escritura, velad y orad. ¿Con qué propósito? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelvo y reitero, velad y orad. Este es el mandamiento, velad, estar vigilante y orar todo el tiempo. Para que no entréis, observe que el orar es para que no entremos en tentación. Y el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no sé si fue Charles Spurgeon el que dijo lo siguiente, o un gran hombre de Dios fue el que hizo esta apreciación. Si usted alimenta su carne, pues sencillamente de su carne segará corrupción. Pero si usted alimenta su espíritu, de ello recogerá vida. Eso no solamente lo dijo usted, hombre, pues está plasmado en las escrituras, ¿no? Lo importante es tener esa precisión. ¿Para qué? Porque de todo lo que sembremos, de eso recogeremos. Es decir, que cuando usted siembra en oración, de eso recogerá. De eso recogerá. Amén. Así que es importante tener eso allí claro. Muy bien. Cuando usted esté orando, no sé si alguno de los que estamos aquí nos pasa, bueno, y no lo digo porque yo no soy exento de esa situación particular. A veces usted está orando y no siente paz. Usted terminó de orar y no siente paz. O sea, de la situación que está viviendo, tal vez no. Usted no puede dejar de orar hasta que no sienta paz. Observe con mucha atención. Vamos a mirar lo siguiente. Y es que nosotros como creyentes debemos orar hasta tener y obtener la paz. Así usted esté inmerso, ¿cierto? Y profundizado, sumergido en el problema. Debe obtener la paz en medio de la aflicción. Y eso se hace a través de la oración. Lucas capítulo 22, versículo del 41 al 43. Lucas capítulo 22, versículo del 41 al 43. Observen con mucha atención. Me fascina este texto. Dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Observe. Yo sé que usted y yo hemos pasado momentos de angustia. Eso no quiere decir, eso no nos deja de lado nuestra humanidad. Es que a veces no le ponemos como tampoco el sentido común a las cosas. Eso no quiere decir que usted y yo no pasemos por situaciones de tribulación. ¿Sí? Pero el resultado de su oración es la paz, el fortalecerse en Dios. ¿Se observa? Entonces, recuerde usted que cuando está Jesús en el Getsemaní, él va 2 veces a sus discípulos angustiado. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Deja a sus discípulos, se va a orar, clama al Señor, sale de orar, vuelve a sus discípulos. Ahí es cuando le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Vuelve y les dice, hágame un favor, Padre Celestial, pásese de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y hasta que no obtuvo la paz, no salió. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hasta que usted no tenga paz, no salga de orar. Hasta que usted no tenga paz sobre el asunto, no salga de orar. Porque la aflicción y la angustia le puede llevar a tomar decisiones incorrectas. ¿Se observa? Si Jesús no hubiese orado de esa forma, muy seguramente el cuento hubiese sido diferente. Por eso la clave de la oración. Por eso debemos orar hasta tener paz. Muy bien, eso para que lo tengamos allí claro. La oración es preventiva antes que curativa. La oración tiene que ser preventiva antes que curativa. Observe con atención lo siguiente. Yo sé que usted le ha leído el Apocalipsis.
¿Usted quiere pasar el Apocalipsis o los eventos del Apocalipsis? Lógicamente no. Pero el Apocalipsis, ¿sí?, es como si fuese una campaña, ¿sí?, de prevención. Ese libro que está escrito allí en el Apocalipsis, o todos sus articulados, ¿sí?, es una campaña de prevención para que su iglesia no pase por los horrores que ha de pasar la humanidad. De igual forma sucede con la oración. La oración debe ser preventiva antes que curativa. Bien, preventiva, Señor, guárdame del mal, guárdame del maligno, guarda mi familia. Todo el tiempo estar orando para que el Señor nos esté guardando, ¿correcto? Nos esté guardando. Por eso lo que decía Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Usted quiere ver una persona caer en tentación? Pregúntele, ¿cuánto tiempo de oración le ha invertido? Las matemáticas no fallan. Esto es igual que las matemáticas. Si nosotros estamos en oración todo el tiempo, el resultado va a ser favorable. Pero si no se ora, pues entonces vamos a incurrir en una oración curativa. Y cuando se hace una oración curativa es cuando usted ya está dentro de o inmerso dentro del problema. Entonces, Señor, sácame de esta situación, yo la embarré, perdóname. Y es más demorado la contestación de la oración curativa porque ahí tiene que el Señor entrar a formar el carácter. ¿Sí me explico? Esas cositas a veces se nos pasa o pasamos por alto o desapercibido estos aspectos importantes. Un ejemplo de oración preventiva, eso lo vamos a encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 del versículo del 1 al 2. Eso es un ejemplo allí de la oración preventiva y es para protección. Observe. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Observe, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Por esa razón, cuando yo estoy normalmente orando, ¿sí?, Señor, que tu palabra corra, que no sea de mi propio conocimiento, ¿sí?, o no sea de mi propio intelecto a dar el conocimiento del Señor. No, sino que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Observe con atención. Dice la Escritura. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados, observe, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ese texto es profundo. Volvamos y lo leemos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados, ¿se observa? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bien, importante esas cositas. Muy bien. Hay importantes oraciones también. Usted no puede hacer una oración ambivalente. Observe que es una oración ambivalente. Señor, te pido esto, pero si no sale, que salga esto. No. Usted hace una oración seria, sincera y no ambivalente. Señor, si no lo sanas, pues llévatelo. No. Señor, sánalo. No pida que se lo lleve, porque el Señor, venga, ¿cuál de las dos? O me pide esto o me pide aquello. Hay que hacer oraciones, por eso les decía al principio, oraciones sinceras, ¿cierto? Oraciones de a de veras, oraciones inteligentes. Analiza el problema. Señor, es que está sufriendo. Por ejemplo, lo hablo en el aspecto de la salud. Está sufriendo, Señor. Está en una UCI. Señor, llévatelo. O sánalo, Señor, o llévatelo. No, espérese. ¿Cuál de las dos? Señor, sánalo. Escrito está que por la llaga de tu Hijo Jesús hemos sido curados y hemos sido sanados. Bendígame o saco prestado al banco. Eso, bendígame o saco prestado. No, ¿cuál de las dos? Ese es un ejemplo. Mira, ahí está. Excelente ese ejemplo. Bendígame o saco prestado del banco. Venga. Primero, la pregunta es,
¿Podemos sacar prestado? La escritura, ¿qué nos dice? Que no sacarás prestado y no serás fiador, ¿cierto? Observe. Ojo, hago la claridad, ¿no? Hago la claridad. ¿Qué vas a decir, hermanito? ¿Vas a...? Sí, iba a decir ¿Vas a que decir? cuando uno saca prestado se hace esclavo del que le presta. ¿Se acuerda que lo dice por allá en Corintios, en Proverbios? Sí, señor, es correcto. Es correcto. Hago una precisión frente a eso. Ojo, Regáleme la que de cita pronto hay bíblica algún- de Filipenses 4, ¿qué es? No. No, de Tesalonicenses. segunda de Por lo demás, hermanos. Tesalonicenses. Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2. ¿Listo? Muy bien. Quiero dejar algo, solamente por cerrar este paréntesis pequeñito de lo que nos decía el hermano. Hago la precisión, no es que usted no pueda sacar de pronto su crédito de comprar su casa o algo, ¿no? Siempre y cuando usted cumpla su compromiso, sí, lo puede hacer. Pero pues lo mejor es no hacerlo, para evitarse de ser esclavos de otros. Simplemente eso. Hay que ser muy sabios, ¿no? Y pedirle al Señor. Por eso, importante no hacer oraciones ambivalentes. Ambivalentes. Muy bien. Eso en estos aspectos importantes frente a lo que hemos observado. Ahora, en la oración es importante que a veces no recibimos por varias razones. Porque pedimos mal, ya lo hemos visto, ¿cierto? Porque pedimos mal, o también por una falta de perdón. Si usted no perdona, créame que no va a recibir. Hay que perdonar. Y hacerlo en oración, rápidamente. Marcos, capítulo 11, Marcos 11, anótelo. Marcos 11, versículos 25 al 26. Marcos capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice la escritura, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Observe lo que nos va a decir acá, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Delicado el asunto. Delicado el asunto. Es decir, que si tenemos algo contra alguien, debemos ir en oración y perdonar para que nuestro pecado también sea perdonado o nuestra ofensa. Bien, eso es importante. Lo otro es que debemos vivir los que son casaditos. Los que son casaditos, las que están casaditas. Y no solamente para los que están casados, sino también para aquellos que somos solteros. Y que el Señor nos ayude y nos prepare. ¿Qué se debe hacer? Vivir sabiamente con la esposa. Y lo mismo de la esposa con el esposo. Bien. Porque si no se vive sabiamente, su oración puede ser estorbada. Observe con atención. Yo creo que usted lo conoce ese texto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, observe, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ese es un requisito esencial para los que están casaditos, vivir sabiamente, para que mi oración no me rebote al techo. Entonces, hay que hacerlo como lo dice la escritura. Bien, otros aspectos importantes y cerramos con estas dos. Orar reconociendo su incapacidad. Orar reconociendo su incapacidad. Es decir, nosotros no somos es nada. Polvo y ceniza somos, hierba del campo. Entonces, debemos orar reconociendo nuestra incapacidad.
Por eso recuerde lo que dice por allí. Diga el débil fuerte, soy. No es porque usted sea fuerte, es porque tiene una incapacidad, es débil. Pero cuando usted ora, dice, Señor, yo en esta parte es difícil, por favor, interven. Tienes que intervenir. Por favor, ayúdame. Ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14, usted lo conoce. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Creo que conoce muy bien este texto, que es muy bonito. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Observen lo bonito que está aquí. Es reconocer, Señor, yo no tengo capacidad alguna. Me hace recordar la historia de Josafat, que también está allí plasmada en Primera de Crónicas, capítulo 20, si no estoy mal, donde Josafat le dice, venga, yo no tengo fuerza, este pueblo es débil, vienen dos pueblos a destruir a Israel, en nosotros no hay fuerza y por eso volvemos nuestro rostro a usted. Y el Señor le contesta a través del profeta, no es vuestra la guerra sino mía. Estad quietos y esperad en Jehová. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Le estoy parafraseando el texto. Ahora, es reconocer mi incapacidad. Señor, yo no puedo. Necesito de tu intervención. Y Dios sí es especialista en todo. Nosotros tenemos limitaciones e incapacidades, pero Dios no. Entonces, por esa razón debemos reconocer también nuestra incapacidad. Y por último, nosotros debemos realmente orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. No orar, vuelvo y lo reitero, yo sé que he sido reticente, pero debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, ese es el texto que ya miramos, Primera de Juan capítulo 5, versículo del 14 al 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, debemos hacerlo conforme al mandato escriturario, conforme a las escrituras. Vea, queridos, yo les insto realmente a tener mucho más tiempo de oración del que ha tenido. Es allí donde encontramos realmente la abundante gracia y misericordia del Señor. Es allí, tocando las puertas, todo el tiempo. Toque la puerta, toque la puerta. No se canse de tocar la puerta, porque Dios no se va a cansar de abrir la puerta para darle. Pero nosotros somos los que nos cansamos en pedir. Pero a Él le fascina darnos, abrirnos la puerta. Y muchas veces nos da más de lo que pedimos y pensamos, por su gracia y por su misericordia. Amén. Cerramos aquí el aspecto importante acerca de la oración. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro, queridos? Muy bien. Entonces, ya nos faltaría un temita, nos faltaría un tema que es la Biblia, porque yo sé que en los dos módulos se tiene que ver la oración y se tiene que ver la Biblia. Entonces, esta fue la parte B acerca de la oración. Bien. Y la próxima clase, con ayuda de Dios, mañana, estaríamos viendo un aspecto importante acerca de
las escrituras, ¿sí? Y realmente yo quiero que a esa clase le pongamos mucha atención, ¿correcto? Así como le pusimos atención a la clase de la oración, nos faltaría entrar a la clase de la Biblia y entramos de lleno al conocimiento del Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María, ¿correcto? Entonces, con ayuda de Dios, mañana sacamos adelante el tema de la Biblia y a partir de la siguiente clase, y si mañana tenemos algún espacio, entramos a dar unos pinitos, ¿cierto? Sobre el conocimiento acerca del Hijo de Jesús, perdón, el Hijo de Dios con más profundidad. Amén. Muy bien. Entonces, no siendo más, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Por favor, les pido que me ayuden con el grupo, en el grupo de WhatsApp, por favor. O mejor dicho, voy a tomarme aquí antes de cerrar. Voy a llamar a lista. Voy a llamar a lista. Me dicen presente. ¿Listo? Yo sé que lo que pasa es que aquí no me aparecen algunos nombrecitos. ¿Listo? Yo sé que aquí está la hermana Gladys Joaquín Díaz. ¿Presente? Presente. Muy bien. El hermanito Henry Morales. ¿Está cierto? El hermanito Henry Morales. No lo veo. El hermanito Joaquín Osvaldo Valle Burgos. No está. Joana Fajardo. La hermana Joana Fajardo. Y Pastor Gerson, ¿cómo están? Sí. ¿Esta es la hermanita Joana? Y algo me escriben aquí al chat, por favor. Me escriben al chat. Listo. Juliet Salamanca no está por lo que observo aquí. Julio César, el hermanito Julio César Jiménez, sí lo veo. Presente, presente. La hermanita Lady, creo que se desconectó. La hermanita Lourdes Fajardo, la veo por aquí. Presente. El hermanito Orlando Orozco, lo veo por aquí. Presente. Muy bien. La hermanita Yoheidis Pérez Sarmiento, no la veo. No la veo. El hermanito Gerson Alexander, sí, aquí está el hermanito Gerson, presente por aquí. La hermanita Gladys Rincón, al ladito de su esposito. Sí, señor, presente. La hermanita Norma, que por aquí la veo. Listo. Presente, pastor. Llegué tardiste, pero llegué. Bien, muy bien. Listo, Bueno. queridos. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Ahí donde usted está, va a inclinar su rostro y vamos a dirigirnos al Padre Todopoderoso. Padre bueno y santo, Señor, gracias por este tiempo, Rey del Universo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que aunque estos temas, Señor, son de vital importancia, Padre Santo, por favor, yo te pido en esta hora que esta palabra, Señor, nos nutra, realmente nos nutra, que esta palabra, Señor, nos lleve a tener más intimidad contigo, nos lleve realmente a tener, Señor, más relación contigo para conocerte a ti, el único Dios verdadero, Señor, a tu Hijo Jesús, para relacionarnos más con tu Santo Espíritu. Padre bueno y eterno, mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo clamamos en esta tarde, Señor. Por favor, que conforme a lo que te hemos pedido en esta noche, Señor, tú nos ayudes a crecer más en el conocimiento de tu Hijo, Señor, más en el conocimiento acerca de tu persona, oh Dios eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, conocerte más, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Por favor, Rey del Universo. Por eso clamamos, Señor, de manera racional, inteligente, Señor, pidiéndote, oh Padre bueno y eterno, Señor, que nos des esos ojos para ver.
nos des realmente esos oídos para oír y nos des ese corazón entendido para entender, Padre bueno y eterno, Señor, los misterios de tu palabra y del reino de los cielos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, manifiéstate a nuestras vidas, Señor. Aumenta, Señor, nuestra comunión contigo. Atráenos a ti, Señor, con lazos de amor, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, Rey del universo, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que este conocimiento, Señor, que tú nos impartas, nos des, Señor, lo podamos dar a conocer a otros, Padre bueno y eterno, con la misma gracia, con la misma ternura, Padre bueno y eterno, para salvación de aquel que no te conoce, Rey del universo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que abunda en nuestra mente y en nuestro corazón para que se cumpla, Señor, allí lo escrito en tu palabra, para que abunde en abundancia, Señor, la palabra de Cristo y hablemos conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanitos que se conectó, Rey del universo. Bendícelos, guárdalos, prospérales, Señor. Suple todas sus necesidades. Guárdalos del mal y del maligno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Envía ángeles, Señor, para que les guarden, Señor, Padre Santo, para que sus pies no tropiecen en piedra. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Llévalos con bien, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Listo, queridos. No siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y con la ayuda de Dios, me pasé 10 minuticos, me perdonan. Nos veremos Ese es bueno. mañana a la misma hora por el mismo canal. Dios les bendiga. Bueno, hasta mañana, pastor. Que lo bendiga. Chao.